Periodismo investigativo. Señor Canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo, muy buenos días. Doctor Londoño, no sabe cómo me alegra oírlo. Encantado de saludarlo a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes. Y a nosotros sí que nos alegra oírlo personalmente porque lo hemos oído. Doctor Londoño, no lo estoy escuchando bien, hay un problema. Ay, Dios mío. Yo me fijo a ver si es el mío. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos escucha? Ya lo escucho bien, doctor Londoño. Me alegra mucho saludarlo. Con el bueno, para nosotros es el gusto y el honor. Felicitaciones por decisiones que usted ha tomado. El nombramiento de Guillermo Fernández de Soto en la ONU demuestra la seriedad con que usted toma un tema que maneja como nadie, que es el tema de las relaciones internacionales del país. Y una situación humanitaria que compromete a la humanidad entera, que es la tragedia de Venezuela, señor Canciller. Va a haber una reunión en Quito sobre ese particular. La humanidad no ha entendido que este tema de Venezuela es un tema que compromete los cimientos del derecho internacional público universal. Así es, mi querido doctor Londoño. Es una crisis de una magnitud gigantesca. Los conocedores de estas materias y analistas internacionales dicen con razón que es una situación de crisis migratoria proveniente, en este caso de Venezuela, que ya supera, por ejemplo, la que se ha presentado en Siria. ¿Cómo estamos actuando, doctor Londoño? Estamos actuando en tres niveles: en el nivel nacional, en el nivel regional y, por supuesto, en el nivel internacional, en el nivel multilateral. ¿Qué hemos hecho en el primero? Tomar medidas en el sector educativo, en el sector de la salud, en el sector de la inclusión laboral, en el sector de la estructura migratoria que tenemos, para hacerle frente a esa crisis que francamente nos ahoga, nos agobia, porque nuestra capacidad financiera e institucional no es suficiente para hacerle frente a su magnitud. Pero vamos a tomar unas medidas adicionales. Ayer estuvimos tratando el tema en el Consejo de Ministros. El presidente de la República dispuso la elaboración de un documento COMPES para tomar medidas adicionales de emergencia. En el orden regional, ¿qué hemos hecho, doctor Londoño? Las autoridades migratorias colombianas han estado en permanente contacto con las autoridades migratorias del Perú, del Ecuador, del Brasil. Se celebraron reuniones en Colombia de dichas autoridades. Allí se acordaron varias cosas. En primer lugar, la elaboración de un censo migratorio en la región y, en segundo lugar, la adopción de unos principios migratorios mínimos para avanzar en la armonización de medidas. Se reunió también el Consejo Migratorio Andino en la ciudad de Lima. Ahí se tomaron algunas acciones adicionales y ayer y hoy están reunidos en la ciudad de Quito, como usted lo señala, un grupo de países que están trabajando muy detalladamente en el propósito de armonizar políticas migratorias en la región para hacerle frente a esa crisis. El día de mañana, por solicitud nuestra, siguiendo las instrucciones del presidente Duque, tendrá lugar una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la cual se tratará exclusivamente el asunto de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Y en el orden multilateral que hemos hecho, además de establecer contacto antes de la posesión del presidente Duque con la comunidad internacional, como es de su conocimiento, viajé a Nueva York, doctor Londoño, hablé con el secretario general de Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad, con los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que empiezan su tarea el 1 de enero, con la embajadora del Reino Unido, que como usted sabe es el país que se encarga de los temas de Colombia en el Consejo de Seguridad, con la presidenta de la Asamblea General, con la subsecretaria para Asuntos Políticos, a fin de hacerles una descripción de la magnitud de la crisis y solicitarles lo siguiente. Primero, un fondo multilateral de emergencia para hacerle frente a esa crisis. En segundo lugar, la designación de un enviado especial dentro del marco de Naciones Unidas, cuya tarea sea coordinar la acción multilateral. En este mismo orden de ideas, dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar a finales de este mes, Colombia está invitando a un evento a los países afectados por la crisis, a países donantes, a países cooperantes e instituciones financieras multilaterales de desarrollo,
para insistir en lo que ya le he dicho, es decir, en la concreción de un fondo multilateral de emergencia y en la designación de un enviado especial. Hablé también con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a fin de insistirle en la importancia en la designación de ese enviado especial, y déjeme decirle que las cosas van avanzando, porque ya el propio secretario general de Naciones Unidas dispuso el fortalecimiento de un mecanismo de coordinación para la acción que adelantan la Organización Internacional de Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es decir, estamos actuando con celeridad, estamos haciendo todo lo que a nuestra disposición está y estamos haciendo un llamado no solamente a la comunidad internacional y a la comunidad regional, sino también a la comunidad colombiana para efecto de que pongamos en marcha medidas ordenadas de solidaridad. Lo más grave de esto, según mi opinión, doctor Londoño, es que la crisis migratoria proveniente de Venezuela va a seguir creciendo. ¿Por qué razón? Porque las causas que la originan siguen vigentes, están ahí, se encuentran aún en la hermana República de Venezuela, y naturalmente mientras hasta tanto no se produzca un cambio sustancial, estos flujos migratorios se van a seguir presentando. De manera que estamos actuando de esa manera, doctor Londoño, y por supuesto que tengo la disposición de mantenerlo a usted y a sus oyentes y al país informados acerca de las medidas que se tomen. Doctor Carlos Holmes Trujillo, canciller de la República, lo que está pasando en Venezuela es el resultado de un genocidio. La hora de la verdad lo está diciendo desde hace años. Esto es un genocidio, y un genocidio de unas dimensiones colosales. Es que de lo último que se habló fue de 300.000 niños de Venezuela que se están quedando con retardo mental por desnutrición. Y Venezuela no acepta ayuda humanitaria por defender el principio de que no la necesita, y está matando a su población. Doctor Carlos Holmes Trujillo, ¿sirven los tribunales internacionales o no sirven? A estos asesinos del pueblo de Venezuela, ¿los van a juzgar y los va a juzgar un tribunal internacional o van a quedar en la impunidad? Como seguramente usted lo conoce, doctor Londoño, ayer indiqué que hay un proceso de diálogo entre varios países del continente para tomar una determinación relacionada con las acciones que se derivan del informe muy detallado sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, que presentó a la comunidad regional y a la comunidad internacional el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos. De igual manera, también recuerda usted que el entonces candidato senador, doctor Iván Duque, viajó a La Haya directamente y personalmente para formular una denuncia contra el presidente Maduro. Esa denuncia fue acompañada de varios parlamentarios colombianos y de varios parlamentarios chilenos. De manera que estamos en ese proceso. No hay duda de que hay que acudir a esos organismos, doctor Londoño, cuando se presentan situaciones de esta índole. Ahora bien, lo que estamos haciendo es incrementando nuestra acción internacional para fortalecer lo que yo he llamado una gran coalición democrática internacional, cuya tarea sea contribuir a crear las condiciones para que finalmente, ojalá más tiempo que tarde, el poder libremente y en un proceso transparente y con todas las garantías el gobierno que desee tener. Ese es el propósito de Colombia, actuar conforme a las obligaciones que surgen de su condición de firmante de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana. Usted lo dijo y lo dijo muy bien dicho, este fenómeno va a seguir creciendo porque están vivas las causas que le dieron origen y que le están dando origen todos los días. Y es que la gente en Venezuela tiene hambre y viene a Colombia a buscar un plato de comida, entre otras porque muchos de los que vienen a Colombia tienen origen colombiano, es decir, que son colombianos. Y este es un problema enorme, gigantesco para el país. Eso significa que aquí hay un problema
como lo llaman ahora los especialistas, transversal, porque tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. Este es un tema que abarca toda la nación, porque se trata de centenares de miles de venezolanos, y esto puede ser una cosa de millones, porque la gente con hambre sale a buscar comida, doctor Carlos Holmes Trujillo. Es que este no es un problema que se detiene, es un problema que se agrava todos los días. Es así, doctor Londoño, y por eso estamos actuando con sentido de urgencia. Ayer tuve oportunidad, por instrucciones del señor presidente, de presentarle al Consejo de Ministros el informe de la visita que hice recientemente a la Guajira y al norte de Santander. Lo hice de manera descarnada, de manera clara, si se quiere en forma cruda, para que quede muy clara la magnitud de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. El presidente Duque está personalmente muy preocupado con esta situación. Dispuso la elaboración de un documento COMPES para tomar medidas de emergencia que permitan fortalecer nuestra capacidad. Pero por eficaces que seamos, por recursos que asignemos internamente, este es un tema que tiene un efecto regional y que necesita un tratamiento multilateral. De ahí nuestra insistencia a la comunidad internacional en el sentido de que se cree un fondo humanitario de emergencia robusto que permita tomar medidas eficaces y de que se proceda a la mayor brevedad a designar un enviado especial dentro del marco de Naciones Unidas para que este alto enviado coordine la acción multilateral. Nos toca entonces actuar en todas esas direcciones, tocar más puertas, hablar con los colombianos, promover movimientos de solidaridad adicional y seguir trabajando de conformidad con las obligaciones internacionales que tenemos para crear condiciones que permitan que Venezuela vuelva a tener democracia, porque eso implicaría no solamente una vía de solución a los problemas presentes, sino el retorno de muchos venezolanos que han salido de su país porque no encuentran allá esperanza y padecen la tiranía y las limitaciones. Señor Canciller, obviamente que este es un problema mundial, pero en primer lugar golpea a los países andinos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia seguramente, y desde luego Venezuela, que es el origen del problema. Tenemos una CAN, por lo menos existe. ¿No es ese un escenario natural? Estamos muy preocupados de saber que Colombia no presenta su candidato a la Secretaría General de la CAN, para saber si ese organismo puede servir en estos momentos de extrema dificultad para las instituciones de la CAN, como es lo que está pasando en Venezuela. Doctor Londoño, en efecto, como se lo mencioné en un principio, ya se reunió el Comité Migratorio Andino en el propósito de avanzar en la armonización de medidas, y hoy está concluyendo la reunión que fue convocada a buena hora por el gobierno del Ecuador, una reunión ampliada. Y con respecto a lo segundo, ya se presentó el candidato, doctor Londoño, de manera que pronto tendremos secretario de la CAN colombiana. ¿Está reservado el nombre? Usted sabe que somos muy respetuosos. El doctor Carlos Gustavo Cano. Ah, bueno, un excelente candidato, una persona maravillosa, Carlos Gustavo Cano. Esperamos entonces que se produzca rápidamente esa elección. Él tiene experiencia en estos asuntos y él es un gran colombiano y un gran señor. Doctor Carlos Holmes Trujillo, hay muchos temas que queremos tratar con usted, pero recordamos al presidente López Miquelsen que decía que no se puede aprender a nadar en un naufragio. Hay que decir que en momentos de naufragio a usted no se le puede exigir más, sino el tratamiento de este problema grave, si Colombia ha tenido alguno, en el área internacional. El gobierno pasado, como todas las cosas de él, dejó eso manga por hombro, no entendió la magnitud del asunto, no preparó a Colombia, no hizo nada. Y a usted le toca ahora manejar el problema en plena crisis, pero esperamos que las aguas vuelvan a su cauce para que tratemos muchísimos temas que tenemos que tratar con ustedes porque Colombia tiene una circunstancia que es el mundo internacional, y usted lo sabe mejor que nadie,
porque en eso usted es maestro de maestros. Esperamos muy pronto poder hablar de algo que no sea esta crisis gigantesca que por ahora copa todos nuestros esfuerzos, doctor Carlos Holmes Trujillo. Así es, este es un asunto prioritario en las circunstancias de hoy. Mañana viajo a Washington, apreciado doctor Londoño, para tratar entre otros este tema y posteriormente iré a la Unión Europea y naturalmente a Ginebra. Estamos desplegando una acción internacional muy dinámica con el propósito que ya le señalé. Quiera Dios que avancemos debidamente en el fortalecimiento de nuestra capacidad financiera e institucional para hacerle frente a esa crisis y quiera Dios que logremos el propósito que nos anima, que es contribuir a la creación de condiciones para que finalmente el hermano pueblo de Venezuela pueda elegir el gobierno que desee tener. Usted sabe, doctor Londoño, que estoy a sus órdenes y reciba mi afecto personal, mi admiración y mi gratitud de siempre. 1.000.000 de gracias, señor canciller, un abrazo y que el Espíritu Santo lo ilumine, que era lo que decían nuestras madres cuando íbamos a presentar un examen. En todo momento, en toda circunstancia, que Dios lo ilumine, porque necesitamos que usted esté en la plenitud de sus condiciones para atender el más difícil problema internacional que Colombia ha tenido probablemente en su historia. La migración masiva de todo un pueblo, del pueblo venezolano, hacia Colombia y los países vecinos. Doctor Carlos Holmes Trujillo, muchas gracias, un abrazo muy estrecho y que tenga éxitos en esta prueba extraordinaria que Colombia está teniendo que sufrir por cuenta de los tiranos de Venezuela.